Bien, buen día chicos, espero se encuentren bien y bueno, continuando con nuestro curso de mecánica de fluidos en el tema de hidrostática, en esta ocasión voy a resolver un ejercicio más, es el ejercicio P2.96 del tema de compuertas curvas sumergidas. Es del libro de mecánica de fluidos de Frank White, sexta edición. Pues bien, vamos a leer lo que nos dice el enunciado. Nos dice, si el panel curvo BC de la figura P2.96 tiene un arco de 60 grados y es perpendicular al fondo en el punto C, si el panel tiene una anchura de 4 metros, estime la resultante de la fuerza hidrostática sobre el panel. Bien, entonces lo que nos pide es calcular la resultante de la fuerza hidrostática sobre nuestro panel. Sabemos que la fuerza resultante está compuesta por la fuerza horizontal y la fuerza vertical. Entonces, primeramente voy a calcular la fuerza horizontal. Y, bueno, comúnmente esta es la más fácil de calcular y nos dice que es el peso específico del fluido, en este caso es agua, H2O, multiplicado por el YSG del panel curvo BC. El YSG va a ser la distancia vertical medida desde la superficie hasta el centro de gravedad de este panel curvo BC. ¿Listo? Multiplicado por el área de contacto directo con el fluido de este mismo panel BC. Listo, entonces sustituimos nuestros valores y nos dice que la fuerza horizontal va a ser igual a 9810 newton sobre metro cúbico multiplicado por el YSG. Entonces, como lo mencioné, ese YSG de este panel BC va a ser la distancia vertical medida desde la superficie hasta el centro de gravedad de nuestro panel BC. Entonces, la distancia vertical sería esta de aquí. Entonces, hay que calcular esa distancia vertical, que es desde el punto B hasta esta línea de OC. Bien, entonces para eso vamos a utilizar un poco de trigonometría y vamos a analizar este pequeño triángulo que tenemos aquí. Entonces, nos dice que tenemos aquí un ángulo de 60 grados respecto a la horizontal. Tenemos aquí esta distancia X, le voy a llamar, y esta distancia Y. Esa distancia Y es la distancia que yo necesito. Entonces, sencillo. La función trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa sería el seno de 60 grados es igual al cateto opuesto, que es la distancia Y es la distancia que yo necesito, dividido entre la hipotenusa, que son los 3 metros. ¿Sí? Tenemos el triángulo, cateto adyacente, cateto opuesto y la hipotenusa, y un ángulo de 60 grados respecto al horizontal. Despejamos y Y me daría un valor de 2.6 metros. ¿Sí? Aquí el 3 metros está dividiendo allí, entonces pasa a multiplicar al seno de 60. Listo, ya tengo esa distancia Y. Esa distancia Y es la distancia que es desde el punto B hasta esta línea punteada que hay en OC. ¿Sí? Entonces, el YSG va a ser la mitad de esa distancia, ¿sí? Porque está justo a la mitad. Entonces, como lo mencioné, el YSG va a ser la distancia vertical medida desde la superficie hasta el centro de gravedad. Entonces, vamos a sumar estos 2 metros a la mitad de 2.6, que serían 3.3 metros. ¿Sí? Entonces, nos vamos acá a nuestra ecuación y sustituimos el valor del YSG. 3.3 metros. Listo. Y por último, el área va a ser el área del panel BC que está en contacto directo con el fluido. Esto lo digo porque hay ocasiones que el área que estamos analizando no está completamente sumergido en agua. En este caso sí. Entonces va a ser la distancia Y. Bueno, tendremos aquí un rectángulo. Si lo viéramos de una vista frontal, tendremos aquí un rectángulo. Una distancia Y que le vamos a calcular 2.6 metros. Y una anchura, la anchura es de 4 metros, nos los dice el enunciado. Entonces calculamos el área, sería lado por lado, 2.6 metros por 4 metros, son 10.4 metros cuadrados, ¿sí? Es el área que está en contacto directo con el fluido, ¿sí? Porque está totalmente sumergida. Entonces aquí lo escribimos si son 10.4 metros cuadrados. Listo. Al hacer la operación nos da un valor de 336.67 kilonewtons. ¿Sí? Aquí metro cuadrado por metro es metro cúbico. Entre metro cúbico se va. Y únicamente nos quedan las unidades de newtons. El valor me da un poco grande, entonces utilizo el prefijo kilo. Listo.
Entonces, aquí nos voy a borrar esta parte. Esto ya sabemos que estamos analizando un rectángulo. Y por último vamos a calcular la fuerza vertical. Esa fuerza vertical nos dice que es el peso específico del fluido, H2O, multiplicado por el volumen de agua, que en este caso es el que hay sobre nuestro panel BC. Entonces, ese volumen que menciona ahí la ecuación nos dice que es el volumen de agua que hay justo sobre nuestro panel BC. Este volumen de agua que tenemos aquí. Ese volumen es el que necesitamos. Entonces, para calcular ese volumen, primeramente vamos a trabajar con áreas, ¿sí? Finalmente ya analizamos el volumen. Bien, aquí también lo que podemos checar es que tenemos una fracción de círculo, ¿sí? Aquí fracción de círculo de ODC. ¿Qué fracción es? Bueno, tenemos un ángulo de 60 grados y un círculo completo está compuesto por 360 grados. Entonces, al dividir 360 grados entre 60 grados, tenemos que es un sexto de círculo. Entonces, para calcular el área que acabo de dibujar, esa área, bueno, aquí vamos a checar que tenemos un rectángulo. Este rectángulo. ¿Sí? Aquí tenemos este rectángulo y yo necesito únicamente el área que está dibujada. Entonces, este lo voy a llamar un área 1. ¿Sí? El área que yo necesito. Y lo que voy a hacer será restarle esta área 2. ¿Sí? Esta área que está aquí. Y para calcular esa área, bueno, primero lo que voy a hacer será calcular el área de ese sexto de círculo. Le voy a restar el área 3, que es el área de un triángulo, y así ya tendría el área 2. ¿Sí? Y finalmente el área 2 se la resto al área total del rectángulo y ya tendríamos el área 1. Bien, entonces eso lo voy a plantear por aquí en una ecuación y tenemos que el área total del rectángulo va a ser un área total es igual a área 1 más área 2, ¿sí? El área que dibujé más el área que está aquí por debajo. Esas sumadas es el área total del rectángulo. Entonces yo voy a necesitar únicamente el área 1, entonces despejamos y área 1 va a ser igual a área total menos el área 2. Y para calcular el área 2, queda de la siguiente manera, la ecuación para el área 2. Área del círculo menos el área del triángulo. Bien, entonces vamos a empezar a calcular el área del círculo. Y eso lo voy a hacer por aquí. Bueno, aquí tenemos la distancia Y, que es la distancia vertical que hay desde B hasta esta línea punteada OC. Esa distancia Y de 2.6 metros. Listo. Entonces yo voy a borrar esto. Y ahora sí, empezar a analizar las áreas. Voy a mencionar que lo más tardado de este ejercicio va a ser esta parte porque hay que tener bien visualizadas las áreas que vamos a trabajar. Y aquí ya las tengo planteadas y definidas. Entonces ya nada más hay que calcularlas. Entonces primero vamos a iniciar con el área del círculo. Entonces el área de un círculo va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Pero esta ecuación nos sirve para calcular el área de un círculo total. Aquí nos estamos analizando un sexto de círculo. Entonces entre 6. Entonces el área del círculo va a ser igual a pi por el radio. Este tiene un radio de 3 metros. Esto al cuadrado. Todo esto dividido entre 6. Entonces el área del círculo me da un valor de 4.71. Estos son metros cuadrados. La siguiente va a ser el área del triángulo. El área del triángulo, bueno, aquí lo checamos, tenemos un ángulo de 60 grados respecto a la horizontal, una distancia vertical que es Y, ya la calculamos, y una hipotenusa que sería el radio, la de los 3 metros. Entonces, para calcular el área del triángulo va a ser base por altura sobre 2. Pero aquí no hemos calculado esta base la voy a llamar X. Ya tenemos la altura, 2.6 metros, entonces nos falta calcular esa distancia X. Para calcular la distancia X tenemos aquí la hipotenusa, que es el radio de los 3 metros, el ángulo respecto horizontal de 60 grados, entonces la función trigonométrica que me relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa es el coseno. Entonces coseno de 60 grados es igual a cateto adyacente, que es la distancia X, dividido entre la hipotenusa, que son los 3 metros.
Entonces despejamos y X me da un valor de 1.5 metros. Listo, entonces ya tengo la base y la altura del triángulo. ¿Sí? La base es la distancia X de 1.5 metros y la altura ya la hemos calculado hace rato, 2.6 metros. Entonces ya puedo calcular el área del triángulo. Entonces el área del triángulo va a ser igual a base por altura sobre 2. Área del triángulo es igual a la base, que son los 1.5 metros, por la altura, que son los 2.6 metros. Todo esto entre 2. El área del triángulo es igual a 1.95 metros cuadrados. Listo. Entonces ya aquí tengo el área del triángulo y el área del sexto de círculo. Entonces ya podemos calcular el área 2. Entonces área 2, aquí tengo mi ecuación planteada, es el área del círculo, que son 4.71 metros cuadrados, menos el área del triángulo, 1.95. Estos son metros cuadrados. Al hacer esta operación nos da que el área 2 tiene un valor de 2.76 metros cuadrados. Listo. Entonces ya tengo el área 2, que es el área que está por debajo de nuestra área dibujada. Entonces ya puedo calcular el área 1. Y aquí la tengo. Área 1 es área total, que es el área del rectángulo, menos el área 2. Me falta calcular el área del rectángulo. El área del rectángulo va a ser la distancia que hay aquí, 2 metros, más la distancia Y, 2.6 metros. Entonces tendrá una altura total de 4.6 metros. Y para la base tenemos una distancia de 3 metros desde O hasta C. Y a esa distancia le voy a restar la distancia X. Esa distancia X es de 1.5 metros. Y ya tendríamos aquí X' le voy a llamar. ¿Sí? Entonces esa sería la base del rectángulo por la altura. Entonces lo hacemos por aquí. Área total va a ser igual a la altura, 2 metros más 2.6 metros, son 4.6 metros. Por la base, que son X', y ese X' tiene un valor de 3 metros menos X, que X tiene un valor de 1.5 metros, serían 1.5 metros. Entonces, el área total tiene un valor de 6.9 metros cuadrados. Listo. Entonces a esa área total le voy a restar el área 2 y así ya tendría el área 1, que es la que yo necesito. Entonces lo hacemos por acá y queda de la siguiente manera. Entonces área 1 es igual al área total, que son 6.9 metros cuadrados, menos el área 2. Área 2 tiene un valor de 2.76 metros cuadrados. Listo. Al hacer la operación nos da que área 1 tiene un valor de 4.14. Y estos son metros cuadrados. Listo, entonces ya tengo aquí el área 1. Para calcular el volumen, bueno, va a ser nada más multiplicar el área por el ancho de la compuerta. ¿Sí? Es el volumen que yo necesito para mi fuerza vertical. Entonces, tiene un ancho de 4 metros. Entonces sería multiplicar esos 4 metros por 4.14 metros cuadrados. Y ese sería para nuestro volumen. Entonces lo voy a hacer por aquí. Y el volumen de agua que hay sobre nuestro panel va a ser igual al área 1 por el ancho. Entonces son 4.14 metros cuadrados multiplicado por el ancho del panel, que son de 4 metros. Y esto me da un valor de 16.56 metros cúbicos. Listo. Entonces este volumen es el volumen de agua que hay sobre nuestro panel BC. Y a su vez el que vamos a necesitar aquí para la fuerza vertical. Entonces retomamos nuestra ecuación de la fuerza vertical y nos queda de la siguiente manera.
fuerza vertical es igual al peso específico del fluido, son 9810 newton sobre metro cúbico por el volumen de agua que hay sobre nuestro panel. 16.56 metros cúbicos. Listo, al hacer la operación, la fuerza vertical nos da un valor de 162.45 kilonewtons. Sí, aquí metro cúbico entre metro cúbico son y únicamente nos quedan los newtons. Listo, entonces ya tengo las dos fuerzas, la fuerza vertical y la fuerza horizontal. Únicamente me falta calcular el resultante. Y para eso, bueno, vamos a checar aquí nuestro diagrama y los voy a dibujar. Listo, entonces aquí me quedan ya ubicadas mi fuerza horizontal y mi fuerza vertical. Entonces únicamente voy a dibujar ya nuestro triángulo para sacar la resultante. Bueno, esto de aquí ya lo voy a borrar, esto ya no lo necesitamos. Listo. Entonces este triángulo nos queda de la siguiente manera. Fuerza horizontal, fuerza vertical, y la resultante quedaría de esta manera. Entonces únicamente aquí, bueno, aplicamos teorema de Pitágoras y nos queda de la siguiente manera. La resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza horizontal al cuadrado más la fuerza vertical al cuadrado. Listo, así me quedaría mi ecuación para calcular la fuerza resultante. Entonces sustituimos los valores y fuerza resultante va a ser igual a la raíz de la fuerza horizontal al cuadrado, que son 333.67 kilonewtons, hasta el cuadrado, más la fuerza vertical al cuadrado, que son 162.45 kilonewtons. Listo. Y que el radical abarque todo, ¿no? Entonces, la fuerza resultante me daría un valor de 373.8. Estos son kilonewtons. Listo, entonces ya tenemos aquí nuestro resultado final. Bien, entonces aquí nos voy a hacer una recapitulación rápido del procedimiento. Bueno, para calcular la fuerza horizontal es muy sencillo, muy simple. Más bien no se complica un poco, es para calcular la vertical y más que nada por el volumen. Sí, primeramente hay que tener bien ubicado el volumen que vamos a trabajar, que en este caso fue el volumen de agua que había sobre nuestro panel BC. Para calcular el volumen tenemos que definir ciertas áreas, por aquí las tengo, y hacer la operación de las áreas para finalmente tener el área que vamos a necesitar y sacar su volumen. Sí, entonces eso fue lo más laborioso, lo más tardado, pero en fin, ya quedó. Bueno, espero les haya servido el ejercicio. En caso de que sí, hacednos saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.